llama una amiga y me dice, te vi en el noticiero, y usted, ¿por qué no cuenta la estafa que nos hizo? Y yo nunca estaba. Me dice, ¿no te acordás cuando estábamos como en décimo que hiciste unas carticas plastificadas para los novios y las vendían? Y yo todavía me acuerdo, las vendías como por 18.000 pesos. Eso fue una estafa. Yo no me acordaba del cuento, pero esa era yo. O sea, yo a todo le sacaba negocio. O sea, imagínate, es que carticas plastificadas para los novios. O sea, entonces siempre tuve una mente muy inquieta. Me encantaba negociar. Mi papá emprendedor, pues empresario, estuve muy en contacto y parte nunca vi el dinero como algo difícil. Para mí el dinero era algo fácil, no, mi papá desde muy pequeño, y esto de verdad que se lo digo a todas las mamás, a todos los papás, involucren a sus hijos en las cosas económicas de la casa desde pequeñitos. Miren, los niños son capaces de hacer cosas en el computador, en los celulares, que son mucho más avanzadas que hacer el balance de una cuenta de cheques. Entonces, yo no estoy diciendo preocupémoslos de la economía familiar si está mal, pero, pero involucrémoslos, que no vean eso como que algo difícil. Entonces, mi papá hacía algo que era bien chévere y era que me decía, él, cuando tenía platica reunidita, hacía CDTs. Y yo tenía por ahí 10 años, él iba y me decía, mira, este CDT se vence en 3 meses tal día. De ti depende que me acuerdes para sacarlo, porque si no, se renueva ahí mismo otros 3 meses automáticamente. Y yo en 3 meses necesito el dinero. Y yo tenía una agendita y yo anotaba todo. O sea, yo vine a caer en cuenta como a los 20 años, que lógicamente esa no era mi responsabilidad, él estaba súper pendiente, pero yo a los 10 años creía que esa era mi responsabilidad. Entonces, era como un juego, o sea, para mí nunca fue un peso, sino como que algo chévere. Entonces, ya después de crecer, madurar, se empieza uno a dar cuenta que económicamente hablando, la mentalidad de la economía tú la puedes empezar a ver desde pequeñita, desde como algo bueno o como algo malo. Y pues yo tuve la fortuna, digámoslo así, de verlo como algo bueno. Entonces, eso fue parte como de ese principio mío al emprender, al tratar como de encontrar como un ladito de ese lado del dinero, ¿cierto? Después, mi papá empezó, no, yo me vine a vivir a Estados Unidos, yo llevo 23 años en Estados Unidos, y mi papá empezó a invertir en propiedad raíz, y yo era la que le traducía todas las cosas, todos los contratos, y así fue que entré en el mercado de propiedad raíz. Empecé a meterme mucho, a tratar de entender por qué las cosas eran como eran, y me empecé a apasionar en el tema. O sea, nunca me imaginé que iba a ser broker de propiedad raíz, nunca me imaginé que yo iba a vender casas. O sea, era un tema interesante, pero no, o sea, para mí no era como la carrera que yo quería. Pero me metí en el cuento, me metí muy de lleno desde el punto de vista de información, de investigación, de ir al fondo de las cosas, ir al fondo de la ley, de propiedad raíz, de los contratos, y así fue pues que empecé en esa industria. Mira que cuando tú cuentas, yo creo que muchas personas se van sintiendo identificadas y es bueno que lo vayan comentando, porque yo tampoco le tuve miedo al dinero nunca. Para mí el dinero nunca fue lejano, ni viví con gente criticando o negándose al dinero, ni a los dichos que tanto hemos mencionado con los que hemos sido programados. Y una cosa iba llevando a la otra. Entonces, por ejemplo, cuando tú te unes a acompañar a tu papá en su proceso, no lo haces por necesidad, lo haces por gusto. Y Correcto. aquí va esa primera clave, hacer las cosas que a nosotros nos dan gusto, porque eso activa nuestra energía y esa energía se vuelve magnética y atrae, atrae y atrae. ¿Qué? Más de lo que te gusta, porque el universo entiende ese lenguaje de qué te está gustando, en qué estás vibrando, y si tú vibras en algo, él te da más de eso porque sabe que es perfecto para tu proceso evolutivo. Ah, pero es que yo, porque, miren,
esta escasez, el trabajo me tocan los trabajos peores, ¿por qué me toca a mí? Porque estás vibrando en escasez. Y el universo no sabe qué es bueno y qué es malo. El universo simplemente te da más de lo que estás experimentando porque comprende la perfección y el orden para tu proceso evolutivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso evolutivo donde solo vemos logros y logros y logros, pues vamos a tener más logros para seguir recibiendo cosas maravillosas, porque a eso vinimos acá en esta experiencia humana, a vivir de esa información divina a la que tenemos acceso todos. Pero a veces decimos, pero es que nos toca comer mierda para probar el arequipe. No a todos, no a todos, señores. Aquí les estamos hablando que no es así. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo decía en el noticiero en estos días, la enfermedad, llamémosla así, del dinero siempre es la misma. Los síntomas es lo que es diferente. Entonces, trabajar 20 años con personas mirando su economía, porque cuando una persona está en el proceso de invertir y de sacar un préstamo, uno se entera de absolutamente todos los detalles. Y la gente se abre y te cuenta, y no, y es que la guardería del niño me cuesta esto, y el carro esto, y tengo tarjetas en eso. Entonces tú empiezas a tener como una visión desde arriba omnipotente de cuál es el panorama de las personas, ¿cierto? Y al Sí. final siempre la enfermedad es la misma. Esa falta de estructura y esa falta de creer por qué el dinero siempre está ahí. Entonces, cuando le estábamos poniendo el tema de este live, que era empoderamiento, para mí, o sea, para mí, yo te digo, ¿qué es empoderarse de uno financieramente, cierto? Y es simplemente tener el control de tus finanzas, de tus ingresos, de tus gastos, de tus ahorros y de tus inversiones. Entonces, mucha gente te dice, ¿cómo así que yo voy a tener control de mis ingresos? Sí, tenemos que llegar a ese punto. Así seas asalariado, tú puedes decidir poder producir más. En ese momento tú tienes control. Y si no tienes un presupuesto, quiere decir que no estás a cargo de tus gastos. Entonces, ¿cómo vas a querer ahorrar? No vas a tener control. ¿O cómo vas a querer invertir si ni siquiera tienes control de las dos cosas, de las primeras cosas? Entonces, llegar a empoderarte financieramente es llegar a controlar esos aspectos y no que esos aspectos me controlen a mí. ¿Y qué pasa? La mayoría de las veces la gente, las finanzas son las que los controlan a ellos. Las finanzas son las que les dicen cuándo se pueden ir de vacaciones, las finanzas son las que les dicen cuándo se pueden dar un gusto, sabiendo que es uno el que lo debe hacer. O sea, estamos dejando que el dinero decida por nosotros y no nosotros por cómo y cuándo recibir el dinero. Entonces, ahí es donde viene esa libertad económica en el momento que te organizas, te empiezas a dar cuenta que si yo soy la que tengo el control de eso, todos los aspectos económicos de la vida empiezan a tener control. Quiero trabajar menos, quiero irme de vacaciones, quiero trabajar más. Entonces es como coger ese control, ¿cierto? Para mí, mucha gente me dice, ¿cómo coges ese control, ¿cierto? Y ahí es donde de pronto podemos irnos hasta como por el lado de las mujeres, que tú me decías, me encantaría que le habláramos a las mujeres que lo ven como algo difícil, porque muchas personas relacionan el tener dinero, el tener libertad económica con los hombres más que con las mujeres. Sí. Entonces, y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Pues iba a decir lo más triste, pero no, es lo mejor de todo. Y es que el dinero puede ser muy intuitivo. Eso es algo que viene, o sea, cuando tú piensas, ¿qué es la intuición? ¿Cierto? Entonces, la intuición es una habilidad de uno percibir, de uno entender algo de una manera rápida sin utilizar la razón. Y no hay nadie mejor que eso, para eso, que las mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno, el otro día hablaba con alguien, me decía, no, eso depende de la energía, si tienes mucha energía femenina o mucha energía masculina, porque, o sea, si vamos a hablar de, y tú eres mejor para hablar de eso que yo, pero el pensamiento del hombre es más reflexivo, es un pensamiento consciente, muy racional. El de la mujer es más inconsciente, más intuitivo.
Y de hecho hay estudios que creo que fue una universidad en España y en Londres, y hacían un estudio de que biológicamente hay un componente biológico en nosotras que viene desde el útero, donde somos más intuitivas que los hombres. Ujú. A nivel de ancestros, nuestra labor era proteger a los hijos. Entonces, nosotros tenemos un componente definitivamente intuitivo más que los hombres, pero eso no quiere decir que un hombre pueda tener mejor intuición que una mujer, ¿cierto? Ujú. Entonces, si nosotros empezamos como a desarrollar esa intuición, y esa intuición viene del sentir, de cuando una decisión financiera, pues porque esto lo podemos llevar a cualquier área de la vida, lógicamente, una decisión financiera, una decisión laboral, cuando tú utilizas la intuición para tomar esas decisiones, por lo general siempre estás en lo correcto. Entonces, hay muchas personas, me quedo en un trabajo, me salgo del trabajo, tomo un trabajo, no tomo el trabajo, me le meto esta inversión, no me le meto esta inversión. Si tú te aprendes a conectar con esa parte intuitiva, ahí es donde está. Ahí es donde está la clave. Y pues yo me siento muy afortunada porque de una forma muy simple, mi papá, mi mamá también lo tenía, pero mi papá era más negociante, despertó esa parte intuitiva en mí desde muy pequeña, de tratar de buscar como las necesidades de los clientes, de tener ideas. Pero entonces las mujeres muchas veces, mira, y me entristece bastante, y es que hay mujeres en relaciones que no quieren estar, que no deberían de estar, y están ahí por la parte económica. Y, Mm. y uno dice, estás parando un aspecto de tu vida por otro del que tú crees no tener control, pero sí tienes control. Estás decidiendo no tenerlo, que es otra cosa. Entonces yo he tenido gente que me dice, no, pero es que yo con 3 hijos llevo 10 años sin trabajar, si yo me voy de la relación en la que estoy, ¿qué hago? Y por lo general yo lo que hago es a las mujeres que estén bien o mal en sus relaciones, apodérense de su economía. Es como decir, no, es que mi esposo es el que se cuida el cuerpo, yo no. ¿Quién dice eso? Nadie. ¿Y por qué la parte económica sí la delegamos? Mm. Entonces, ¿es por qué? Porque entramos en el cuento del ser amas de casa, de esa carga mental que produce el ser ama de casa. Para mí el ser ama de casa, mi mamá toda la vida fue ama de casa, y yo creo que es el trabajo más fuerte que cualquiera pueda tener, Total. pero la carga mental es mucha. Pues, y uno ve por ahí en cadenas y cosas, o sea, uno va a hacerle la comida a los hijos y va caminando, ve la matica que está seca, entonces para y echa la matica, y por ahí derecho, mientras que hace la comida, meta la ropa en la secadora para que se vaya secando, mientras que va haciendo la comida y sale la comida, y uno a toda hora es, y falta la fruta para mañana para el colegio de los niños, y uy, ya tengo que ir al supermercado. Uno tiene un montón de cargas mentales todo el tiempo que te llenan la cabeza de cosas, y es porque venimos de la creencia de que ese es nuestro trabajo, y no lo es. Entonces, en el momento en que uno entiende que todos en el hogar tenemos que darnos nuestro puesto, y que el puesto de nosotros, de cada uno, es el número uno, no el número dos, no el número tres. Entonces, eso es una creencia que ya viene de años, donde decimos, no, es que los hijos son primero. Y para mí mis hijos toda la vida siempre eran primero, hasta que el día que yo entendí, si yo no soy primero, mis hijos no van a estar bien. Y la típica del avión, del oxígeno, o sea, y yo siempre oía eso, pero la gente, las mamás no lo practican. Entonces, a toda hora, mira, yo a veces hablando con amigas les digo, ¿ustedes a quién le dan el pedazo grande de carne? Te pregunto a ti, ¿tú a quién se lo A das? mí no, lo que pasa es que yo no cocino, Bueno, yo no me pero programé en esa, estamos pero partiendo las de que mamás se la daban al papá, o sea, la mamá se la al daban. papá. Las mamás nunca nos hemos sentido merecedoras del pedazo grande de carne. Sí, ¿Por qué? sí. ¿Por qué?
sea, cuando tú analizas No, y dices, es más, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, si yo estoy sirviendo que pedimos frisbee, yo me como primero la presa que me gusta a mí, así les gusta a los otros. bien hecho. Entonces, esto no es cuestión de que, ay, seamos feministas, que está diciendo esta señora, que no, es empezar como a dejar todas esas cargas mentales. Hyber, voy a eliminar a Hyber de este live. Es que Ay, Liliana traga como camionero, les tengo los videos. entonces, para mí es como liberarnos de todas esas cargas mentales. Hmm. Y lógicamente como mamás tenemos un trabajo importante, pero no olvidarnos de nosotros es número uno. Entonces, parte del no olvidarnos de nosotros es empoderarnos de la parte económica. Y ahí es cuando se complica la cosa, digámoslo así, porque hay muchas personas que dicen, no tengo la menor idea qué hacer. O sea, ¿cómo sé qué hacer si soy ama de casa? Y por eso, a raíz de todo esto, es que empezamos como esta serie de capítulos en el informativo, es cómo generar ingresos extra, cómo ahorrar cuando uno no tiene dónde ahorrar, y es para empezar a tomar control de esa economía y pues llegar a poder invertir, llegar a poder a ahorrar, a tener una vejez tranquila, y eso ha sido pues como parte de lo que empezamos a hacer. Claro, y qué bueno porque vamos haciendo que muchas personas como que abran los ojos y digan, ay, sí, es verdad, estoy haciendo esto. Muchas veces lo hacemos por patrones repetitivos. ¿Cómo es la manera de acortar con esos patrones ancestrales? Reconociéndolos. Enrique Corbera lo dice en todo el proceso de neuroemoción. Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Ese es el antídoto, porque no es un problema, es un peldaño para avanzar a una nueva información que nos permite generar otros resultados. Entonces, cuando hablamos de mujeres empoderadas y cuando hablamos de la energía femenina, ¿qué queremos? Decirles a todos, vea, reconozcamos que tenemos una energía, que podemos trabajar con ella y que aquí estamos quienes, los que empezamos a trabajar en ese proceso interior primero, porque es nuestra expansión y atraemos cosas magnéticamente, pero hay que trabajar en nosotros, por eso el primero yo, no es egoísmo, es que no puedo dar de lo que no tengo. Y cuando no me conozco, pues no puedo amar lo que no conozco. Entonces, primero me conozco, me amo, comparto ese amor que ya tengo y experimento y empiezan a suceder los milagros. Que muchas personas dicen, ¿cómo así los milagros? Sí, la intuición. Lo que decías ahora es muy cierto. Todos tenemos la intuición desarrollada en la proporción que le hemos puesto atención. Entonces, la intuición es ese secreto maravilloso que podemos entrenar en esos espacios de meditación, en esos espacios de silencio, observando nuestros pensamientos, observando nuestro alrededor, porque finalmente de nuestro entorno hemos aprendido el amor, a ser empresarios, a amar el dinero o a rechazarlo. Siendo observadores, la vida nos va poniendo como información para una nueva interpretación y empezar a aprovechar todo a nuestro favor. Entonces, la intuición se entrena, sí, 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 se entrena con estos live, se entrena poniendo en práctica información y empiezas a lograr resultados que te dan satisfacción. Entonces, ahí hay una verdad verdadera. Todo lo que practiques y te dé resultados de insatisfacción, falta por entrenar algo. Pero aquí vinimos a una pedagogía universal y de ser felices. Y cuando tú eres feliz, entonces eres abundante. Mejor dicho, la economía no es un problema para ti. Cuando tú tienes paz interior, las relaciones no son un problema para ti. Atraes relaciones correctas que te están aportando a tu proceso laboral, sentimental, familiar incluso. Y se van yendo también por resonancia las que te están quitando esa energía. Cuando tienes paz interior, fluyes con la vida porque comprendes que todo es un proceso de aprendizaje. Y cuando estás con paz interior, puedes trabajar más fácil en la sanación, o sea, en aprender a no enfermarte, que es algo que ya se está poniendo como muy de moda en este momento. Reconocer que somos incluso los responsables de nuestras enfermedades y que tenemos toda la capacidad para no enfermarnos. Volviendo al tema, la paz interior. Si ustedes miran, todo viene de esa paz interior. ¿Cómo estuvo tu paz interior durante todo este tiempo?
mi preciosa Caro, porque ahí va a haber una verificación. Pues mira, sabes que hay veces cuando uno habla Un de, besito para Sergio, un besito para todas las personas que se van conectando de Open Mind and You, para Mile. mira, muchas veces uno dice, la gente relaciona espiritualidad con religión, ¿cierto? Y a mí me encanta la definición de espiritualidad como la espiritualidad es lo que te conecta. Entonces, cuando podemos separar religión de espiritualidad y cuando encontramos eso que nos conecta, sea lo que sea, ángeles, Maestro, Dios, universo, fuente, lo que, no, lo que creó, lo que no creamos nosotros, las es, estrellas, los universos, pluriversos, planetas. exacto, sea lo que sea, o el amor, ¿cierto? Ajá. En un momento vas a empezar a encontrar tu propósito. ¿Y qué es el propósito? Es el propulsor de la acción. Entonces, ahí es cuando empieza uno a darse cuenta cómo todo está encadenado, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice, no sé qué hacer, o sea, no tengo acción. ¿Sabes por qué? Porque si no te conectas con tu propósito, eso es lo que impulsa, esa es la hélice que impulsa ese qué hacer. Entonces, cuando tú tienes un propósito, entonces, y alineas tu personalidad con tu propósito, entonces si ves como todo se va empezando a conectar, entonces alineas tu personalidad con tu propósito, entonces empiezas a encontrar qué hacer. Entonces mucha gente dice, ay, pero es que yo no tengo suerte. Y cuando tú piensas, ¿qué es la suerte? Es cuando la preparación encuentra la oportunidad. Entonces, si yo no sé cuál es mi propósito, si yo no me he encontrado yo, si yo no me he educado en lo que creo ser bueno de acuerdo a mi personalidad, no voy a tener suerte. Entonces no es suerte, la suerte la crea uno, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos como a alinear todas estas cosas, te empiezas a dar cuenta, y de hecho eso fue lo que me pasó a mí, que cuando uno analiza todos los aspectos de la vida, absolutamente todas las personas tienen al menos uno en el que son excelentes. Entonces, hay algunos que es en el dinero, como era mi caso, otros en la espiritualidad, otro en las relaciones amorosas, otro en las relaciones de familia, amigos, otro en la parte física. O sea, en algo tú eres bueno. Y cuando tú te pones a analizar en cuál de esos aspectos eres bueno, te das cuenta que tienes el truco para dominar todos los otros aspectos. Entonces, ¿qué me pasó a mí? El aspecto económico era innato, era donde yo había aprendido a desarrollar mi intuición. Entonces, cuando empecé a hacer lo mismo desde el punto de vista espiritual, así como yo ya sabía el sentimiento intuitivo que era el correcto por la parte de negocios, empecé a aplicarlo para la parte espiritual, empecé a aplicarlo en las relaciones. Entonces, pero tú no llegas a eso si no tienes espiritualidad, si no te conectas. Entonces, ahí es cuando la gente dice, ah, ok, ya tiene sentido. Y pues la teoría es muy linda, pero es más que la teoría es el poder entender eso y absorberlo. Y ese día que te hace como ese clic en donde te das cuenta que, wow, o sea, siempre he tenido ese poder. Entonces ahí es cuando ese circulito de la vida empieza a rodar y a rodar de una forma ya parejita y te das cuenta que todo, como todo, o sea, mira, yo siempre pongo ejemplos de la parte física con la parte económica y es porque son muy similares. Yo conocí a una persona que era, o sea, súper juicioso con el deporte, a toda hora, en control, disciplinado, levantándose temprano, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, pero, y súper mal económicamente. Entonces, ese era el punto, ¿cierto? Súper mal económicamente. Y yo decía, pero como es de fácil que le vaya a uno bien económicamente. O sea, yo todo era, pero como es de fácil. Y después
me miré yo, físicamente hablando, yo no hacía ejercicio, estaba con sobrepeso, y yo sí, tuve ese clic de, ¿y el qué decir de mí? Como es de fácil mantener el cuerpo bien, como es de Sí. fácil hacer ejercicio. Entonces, ese es el tipo de cosas que, por eso repito, todos tenemos algo en lo que somos buenos y si uno aplica esa teoría en todo, entonces, ejemplo, subir al Mount Everest, subir al Everest. O sea, eso requiere muchísima preparación. Se habla de 2 años, 2 años y medio de preparación. Y subirlo se demoran 2 meses. Cuesta dinero, mucha gente se muere en el intento, pero ¿qué se requiere? Investigación, entrenamiento, disciplina, etcétera, etcétera. Y hay veces nunca llegas a la cima. Hay mucha gente que no llega y hay historias que cuentan cómo les toca rendirse sin haber llegado a la cima, pero ese fue su Everest. Entonces, estamos tan pendientes de esa cima, de cómo llegar a la puntica, que nos perdemos todo lo que se aprende en ese entrenamiento. Y en la parte económica eso pasa mucho, que la gente empieza, no, pero es que yo quiero casa, carro, avión, finca, tal cosa, y resulta que ya a lo mejor tienen todo lo que quieren, no se han dado cuenta y por eso no aprenden como a disfrutar ese proceso del llegar ahí y volvemos a lo mismo, como en todas las áreas, se desconectan de lo que en realidad son, de lo que en realidad buscan, de lo que quieren alcanzar. Tú y yo hablábamos el otro día de lo de las cadenas de generosidad y para mí eso es algo tan lindo. Tú me estabas contando de un video que lo tengo que ver. ¿Cómo se llamaba el One video? Day. One Day, lo tengo que ver. Pero mira, todos podemos todos los días hacer algo por alguien que no nos cueste nada. Parte de lo que hicimos con el regalo del taller de la ciencia oculta del dinero, que a propósito lo vamos a hacer mañana porque necesitamos los reportes de cuántas personas los compraron y les vamos a anunciar quién fue el ganador. Eh, fue como, ah, creo que como 130, 140 personas, no sé en qué número vamos, fueron, Pero voy a poner como un poquito en contexto a las personas que están conectadas en el live y que no saben. bueno, De pronto, cuando Carito habla de los ángeles, de los maestros, de Dios, de lo que te conecte, entonces hay una energía, somos energía. Y esa energía te va vibrando contigo, acomodando cositas. Y entonces uno después une los puntos hacia atrás y dice, esto fue un milagro. Porque los milagros no es solamente revivir un muerto. El milagro empieza, le llamo milagro porque pasaron muchos sucesos de milagro en el momento en el que Caro dice, ve, me voy a conectar a un live y voy a decir que le voy a regalar el curso de la ciencia oculta del dinero. O sea, a ella le nace en su corazón sembrar la información a otra persona para que transforme su vida. Eso es servicio, eso no es ayuda. Ayuda es cuando tú interfieres en el proceso del otro. Ella dijo, voy a servir y entonces empezó su live. Cuando empezó su live, ese día, a esa hora, yo siempre estoy haciendo algo. Estoy en consulta, estoy trabajando en el programa, bueno, algo estoy haciendo. Y ese día no había podido levantarme y de hecho no lo hice porque también respondo a mi cuerpo, estaba recargándome nuevamente porque todos estamos en procesos energéticos. Listo. Entonces vi que se conectó y me uní. Entonces ella mismo, hola Lili, no sé qué, bueno, entró Sergio. ¿Quién es Sergio? La persona que trabaja en Soul, que es magnífico todo su corazón. O sea, mira que son muchas personas que nos vamos uniendo. Se une Sergio, que trabaja con la ciencia oculta del dinero en toda la parte de producción y la venta. Y luego se conecta también Jaime, pero nos conectamos un montón de personas. Carito, contando la historia, que no la voy a dañar, o sea, contando todo para que entren al live y lo puedan ver. Ella dice, bueno, le voy a dar esta sorpresa, pero a alguien que ya haya pagado el curso o que de hecho en este momento entre y lo haga, se inscriba, porque quiero servirle a alguien que invirtió en esa misma persona.
Entonces ahí todo cambia. Porque las personas que quieren todo regalado, que tienen esa vibración de a mí no me llega, pero ¿por qué nunca me gano nada? Pues inmediatamente se salió del live seguramente y empezaron a llegar todos los que cuando hacemos recibimos más, porque ese es el camino y hacemos desde el amor. Entonces, en ese momentico, ella dijo, vamos, pero la condición es que sigan a Magna Accesorios, lo dejo otra vez acá, mágicos, porque es una empresaria que me escribió y me dijo, vea, yo no estoy pidiendo nada, ayúdeme cómo hago para crecer, porque estoy muy interesada en ser muy independiente. Entonces, Caro digo, síganla y conozcan sus productos. O sea, Caro no le compró toda la producción y le dijo, te mando estos $100 para que salgas de esta por esta vez. No, mandó seguidores. Yo fui una seguidora y le compré 2 pulseras y aumentó en 100 y pico sus seguidores. Se comercializaron muy bien los productos, los talleres de Hyber. Pero como yo estaba ahí, entonces ella dijo, dígale a Liliana que le mande el link. Cuando yo le mande el link, yo también facturo porque cuando yo mando el link, estoy también recibiendo y todos estamos recibiendo. O sea, es una cadena de milagros, de regalos, de energía. Entonces ella dijo, yo me levanté hoy, ¿cómo fue que dijiste? Abundancia, feeling abundante, sintiéndome abundante. Eso, sintiéndome abundante. Y le repartió abundancia a todos con un live. Te cuento que, o sea, todos recibimos, Sergio, Jaiber, tú, yo, la señora, o sea, todos. Y fuera de eso, muchas personas cambiaron su pensamiento y ahí es donde vamos, los milagros siguen sucediendo. Entonces, y ella no se levantó como con ánimo de, ah, mira, si yo hago esto, entonces le ayuda a esto y este me devuelve este. No, ella dijo, hoy me siento abundante. Y con esa energía, esa ola estaba al lado del mar. Yo siempre hago esa comparación. Cuando tenemos la energía arriba es como una ola gigante. Cuando tú vas, te atrae muchas cosas. Pero si tú vibras ahí como que el mundo, Dios me lleve, Dios me traiga, pues te trae poquito. Y ese día todos fuimos salpicados por esa maravillosa ola. Entonces, es posible. Mira, ya lleva 148 seguidores. Libelo y la Accesorios. Este es otro emprendimiento que estuvo con nosotros, con Jaiber y yo en Pereira. Él también es una historia maravillosa que contar. Porque él me llamó y me dijo, esta es mi historia. Básicamente los dos en pandemia quebraron porque tenían un local en Salento y le cerraron la puerta. Y él me dijo, le armé sindicato a la señora y hoy le digo gracias desde mi corazón. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Empezaron a emprender por medio de las redes sociales, hacen al día con su esposa y él dijo, yo quiero ir. Cuando él me hace la consignación, me consigna como en 2 o 3 pedazos, pero sin quejarse. Me dice, te voy consignando. Y yo, ¿y por qué? ¿Y tu esposa? Le damos el 50%. Y él dijo, no, no, por ahora voy yo, pero yo le comparto toda la información, de esas cosas que tú sabes que vas a ir a grabar todo en el celular o a escribir. Bueno, y le dije, tráela que la vamos a invitar. Y montaron stand y vendieron. Y entonces él pagó, vino la esposa, le compraron. Es una cadena de servicio. Y esta idea maravillosa da resultado, genera resultado. Bueno, ahí les pongo en contexto un poquitico. Y mira, ¿sabes algo? Hay veces, yo, yo cuando atiendo clientes, cuando se sientan al frente mío con ciertas, casi que miradas, inmediatamente uno sabe quién tiene actitud de prosperidad y quién no. Te digo algo y todos lo sabemos, pues sí, ¿cuántas veces ponemos, no sé, una foto en Facebook, en Instagram de algo bueno que te pasó, un video que uno puede ver quién lo ve y cuántas personas lo ven y no te mandan un corazón, un like? ¿Qué cuesta hacer eso? En el momento en que tú lo haces, tú estás diciéndole a otra persona, me alegro por ti. Por ejemplo, dar cliccito aquí y seguir a Caro si no la seguían o a Liliana si no me seguían. Eso no nos cuesta absolutamente nada. Pero vivimos hay veces o por gente que le da rabia, celos y ya están vibrando totalmente bajo, como otras personas que simplemente no se perciben. Están viviendo una vida piloto automático
y no se dan cuenta que el simple hecho de tú poner un corazoncito a ti mismo te trae una energía de positivismo, ¿cierto? Entonces, alégrate por lo que les pasa a las otras personas. Eso no cuesta absolutamente nada. Y mucha gente, sí, está poniendo cosas en Facebook, en Instagram por validación. Y entonces, ¿qué? Antes les estás ayudando, lo están necesitando, quién sabe qué vacío tienen, ¿cierto? Unas veces es porque, ay, le quiero mostrar a mi familia a dónde me fui de vacaciones o a mis amigos, y otras veces es porque estoy tan vacío por dentro que voy a hacer ver la foto Facebook, que le digo yo, sea lo que tú le vas a hacer un aporte a esa persona con un simple like, con un simple corazón. Entonces yo siempre me pregunto, a mí me encanta ver en los videos en general, que uno dice, uy, 5.000 views, vistas y 100 likes. Está bien, ya, si no te gusta es otra cosa, pero nunca es proporcional y hay gente que se pasa viendo todo el día cosas en Instagram, como también hay otros que de forma automática, y eso también es lo opuesto, que no, pues que no estoy, Ajá. es que a todo le dan like, 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 es ya es una vida automática de like, 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 like. Lógicamente estamos hablando de social media, de algo muy, muy básico, pero es cuando en la calle sonreírle a alguien, dejar pasar a una persona. Mira que mi papá siempre nos decía, cuando íbamos en el carro, mi papá y mi mamá, y un bus se nos atravesaba, siempre decía, dejémoslo pasar, esa persona está trabajando. Ujú. Esa persona en este momento está trabajando y en el momento un taxista, ¿no? 3 minutos más puede ser una carrera o no. Y a nosotros no nos cuesta nada, pero estamos tan en ese piloto automático del día a día que no nos sentamos. Si yo voy para mi casa, si yo no tengo una cita y no estoy de afán, yo soy la que mucha gente le pita, que yo paro y si veo un bus, un volquetero, hágale. Paro antes con más ganas, bien pueda, señor. O sea, eso no nos cuesta nada, nos quitará un minuto de la vida, ¿cierto? Entonces es como ese, para mí esos son los que son las cadenas de generosidad. Es algo que a ti no te cuesta nada, de lo cual no esperas nada a cambio. Pero, como el universo es magnífico, siempre se recibe algo a cambio. Entonces, sea amable no más por negocio. O sea, si la gente entendiera eso, porque es que es un negocio el ser amable. Sí, sí, sí. Lógicamente, si lo haces así, no, mira, yo tengo una historia de, a mí hace, no sé, por ahí años, se me llega un señor a mi oficina, necesitaba ayuda con la venta de un apartamento de 30 y pico de mil de dólares, algo que mejor dicho no existe, es una cosa chiquitica, súper difícil y fuera de eso tenía un problema, algo que se llama un short sale. Tú, hacer un short sale es demasiado trabajo y yo trabajé a pérdida, o sea, literalmente a pérdida. Pero para mí como el servicio es lo principal, yo dije, no, si esta persona está viniendo a mí, entonces el Señor me dice, yo investigué, usted dice, usted, yo leo que es la mejor, yo quiero que usted me ayude, somos mi mamá y yo, usted me puede ayudar. Entonces yo en ese momento dije, mira, es como si tú fueras al médico y el médico con gripa y el médico te dijera, ah, no, hasta que no tenga cáncer, no venga a mí. No me... O sea, yo no trato enfermedades que no valgan la pena. Es lo mismo. Entonces yo a este señor, con todo el amor del mundo, o sea, le volteé, o sea, todo lo que tú quieras, ¿cierto? Con todo el amor. El día en que cierro el negocio, él sale de su problema todo lo mejor posible. Ese mismo día, mi vecina del lado de mi casa me llama y me dice, quiero vender mi casa. Eh, Literalmente me tocaba ir de una casa a otra. Una comisión gigantísima, porque casa de $1.000.000 versus $30.000. Y fuera de eso, la publico yo en el sistema, me llama una persona que no tenía agente de bienes raíces, me gano la comisión completa con solo caminar hacia la casa del lado 3 veces. Una para mostrársela, una para reunirme con la vecina, la otra para mostrársela al que me la contactó y la otra para entregarla. O sea,
me la gané, como decimos en Medellín, de ojo. Sí, Y sí. todo pasa, y entonces ahí es cuando dicen, milagros, qué coincidencia. El día en que termino de ayudarle a un señor con el que trabajé a pérdida, todo pasa el mismo día. Entonces ahí es cuando, eso no es coincidencia. Pero no es coincidencia, Carito, y es verificable. Por eso la invitación es para que las mismas personas que están acá lo verifiquen, porque cuando tú dices es un negocio, sientes de pronto un poquito de miedo porque a veces la gente comprende mal el término de negocio, pero aquí estamos personas que resonamos con la información. Es un negocio tener paz interior. Es un negocio darle el paso al Señor en la vía, porque eso te genera incluso dopamina, o sea, te da felicidad saber que hiciste algo bueno y es automático en el cerebro y eso aumenta tu nivel de vibración positiva y atraes cosas maravillosas. Esos casos que tú cuentas, yo siempre digo, es más, hay gente que me molesta y me dice, ay, donde cae Liliana cae parada. Sí, lo mío, yo donde caigo, caigo parada, porque yo elegí en mi plan del alma, en mi proceso, otro aprendizaje. Lo mío no es el dinero. Por eso cuando hablamos acá de finanzas, estamos tratando de llegarle a esas personas y sobre todo a mujeres que tienen ese tema de finanzas un poquito ahí como decirles, mire, se puede cuando nos enfocamos en otros aspectos y es un negocio la paz interior. A mí ya no me da miedo decirlo. Es que el universo no entiende eso como una malicia, lo entiende como vibración. Es un negocio perdonar, es un negocio perdonarnos, es un negocio ceder, es un negocio ayudar a servir a otra persona, es un negocio compartir información, es un negocio intercambiar información. Yo decía, wow, es impresionante que pueda compartir contigo y ojalá muchas personas te comiencen a seguir porque quiero hablar de algo. Es que yo te decía, el tiempo es muy cortico en televisión. Yo trabajé 20 años en televisión y siempre decíamos lo mismo, el tiempo es muy corto. En redes no tanto. Pero, hola, mi María Iber hermosa. Pero sí quiero que hablemos de este noticiero N24, ¿cierto? Informativo G24. Informativo G24. Lo pueden buscar así en YouTube. Empiezas unos capítulos ahí que recién empezaste. Por eso yo te dije, hagamos ese live rápido. Porque desde el primer amor, porfa, colócame el Instagram de el YouTube, el canal de YouTube del informativo G24, porque ustedes ahí van a poder ver unos capítulos donde, bueno, tú lo tienes en tu canal de YouTube también, ¿cierto? También, pues en el canal mío de Claro con Caro tengo es como los resúmenes. Bueno, eso es a lo que quiero llegar. Busquen en YouTube Claro con Caro pegado, o sea, seguidito, pegado, y ahí les va a salir. ¿Qué les va a salir? Los capítulos donde ustedes uno a uno van a poder seguir herramientas para mejorar su economía. Entonces, cuando nosotros vamos al colegio, vamos a aprender algo. Pero ¿por qué a mí me tocó toda la vida este tema financiero? Porque quién quita que ahora que cambie el aspecto financiero, tú te conviertas en una persona que le ayuda a otra o a otros y empiezas, mira, informativo G24. Lo voy a poner un momentico ahí para que ustedes también lo busquen y busquen a Claro con Caro, seguidito, así pegadito, en YouTube. Caro, con esa experiencia, hablemos un poquito de lo que la gente puede encontrar en este canal, porque yo que soy una persona que siempre he atraído el dinero, yo no he tenido problemas económicos, el día que me quebré fue porque estaba utilizando mal mi energía del amor, entonces me faltaba amor propio y o sea, comprando cariño, el universo me dijo, un momentico, trabajen usted y volvemos y le soltamos ahí el chorro. Y tal cual fue. Entonces, y hoy me suceden solo milagros. Milagros. Jaiber sabe. Milagro, por ejemplo, de tener a Jaiber en un evento acá en Pereira. Y próximamente a más personas. Entonces, ¿qué quiero decirles yo? Es el momento. Es que yo estoy muy grande, es que yo estoy muy chiquito para saber de finanzas, es que yo estoy... No, es el momento perfecto. Ahí es como Coquito. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, a mí fue una visión muy linda de Sandra Valencia, la periodista del informativo. Nos conocimos y hicimos clic y empezamos a hablar, a filosofar de la vida y ella me dice, Caro, tú tienes el don de la palabra, me encantaría entrevistarte. Y yo le dije, muy linda tú, muchas gracias, pero zapatero tus zapatos. O sea, para mí
todo lo que he aprendido a través de experiencias en mi vida, en mis últimos años. Tengo, sí, puedo haber tenido mucha información, pero yo no llevo tantos años capacitándome como para ponerme a hablar como a tu nivel, que llevas muchísimos años preparándote. Y dije, no, no, gracias. Volvió y me insistió, yo no, gracias. Cuando un día me dice, Caro, Eso es entrenable y además es un don que tú ya tienes. ella me dice, ¿en qué te consideras experta? Tú puedas hablar. Y yo le dije, experta en inversiones y en cómo hacer plata. O sea, te lo digo así. Yo pongo a cualquiera a hacer plata. Porque es algo innato y me siento orgullosa de poderlo decir y con el que yo me siente, o sea, tú me puedes sentar al empresario más grande al frente mío y hablamos tú a tú. Yo estoy entrenada, digámoslo así, a hablar de una forma muy básica, muy clara, porque es que yo tengo gente, o sea, yo nunca le he puesto a mis clientes, o sea, precio. Ah, no, y eso pasa mucho en propiedad raíz. Ah, no, si no son propiedades multimillonarias, no atiendo. No, yo atiendo a todo el mundo por la misma filosofía que te dije ahora. Y las finanzas personales, a diferencia de las empresariales, son el 80% son mentales. Entonces, las empresariales hay mucho estudio, mucha investigación y mucho conocimiento. Las personales no son así. Entonces, lo que lo que estamos buscando con esto, con el informativo, y que me estoy dando cuenta que hay mucha necesidad, es con el know-how. ¿Cómo lo voy a lograr? Porque una vez yo ya tenga toda esta información, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo físicamente lo logro? Entonces, eso es lo que estamos empezando a hacer, muy paso a paso. Mi idea también es que creemos una comunidad de todas las personas que quieren esta información y nos recomendemos las diferentes empresas. Mira, yo toda mi vida en mi industria tengo gente que cambia cocinas, pinta techos, baños, o sea, que hacen de todo. Y yo soy siempre recomendándolos y a veces me llaman y me dicen a mí, ¿cuánto te debo por referirme a tal persona? Y yo no me debe nada. Dele ese descuento al cliente o sírvale mejor. No me debe nada. Usted se lo ganó haciendo lo que usted hace tan bien. Simplemente respóndame para yo poderlo seguir recomendando y ya. Para mí, la felicidad que me da de saber que alguien al que yo recomiendo le está yendo bien, eso es todo. En cambio, hay personas que están refiriendo a alguien simplemente por el hecho que eso me va a traer un beneficio económico. Y ahí es cuando nos desconectamos. Ahí no estamos sirviendo, ahí nos estamos sirviendo es a nosotros mismos. Entonces, pero hay un balance. Un señor me decía el otro día, ay, hay mucha gente cobrando seminarios, cursos. Sí, porque es que de eso es lo que viven estas personas. O sea, utilicemos un poquito la lógica. O sea, todos tenemos que vivir y comer de entonces, ahí es cuando encontremos como ese balance, pero hay que invertirle al conocimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, a través del noticiero lo que estamos buscando hacer es ese paso a paso, un paso a paso que yo lo he verificado por 20 años con mis clientes, donde tengo historias hermosas de personas que llegaban endeudadas a mí, viendo a ver si podían invertir y desde arreglar su crédito, desde empezar poquitico, comprarse su primera casa, después su segunda, o sea, con todos esos trucos financieros que uno puede tener. Y se habla más o menos de unos 7 a 13 años en el que tú puedes tener una libertad económica muy significativa. A nivel de el concepto millonario, porque el programa se llama Secretos Millonarios, es qué es ser millonario? Es tener $1.000.000 cuando tus activos menos tus pasivos te dan 1.000.000. Tú no tienes que producir $1.000.000 para ser millonarios. De hecho, hay personas que producen eso pues, de forma anual que no son millonarios, porque la deben toda y se la gastan toda. No es un millonario. Un millonario es cuando los activos menos los pasivos te dan 1.000.000, independiente de cuánto ganas. Entonces, ¿qué es un millonario hoy en día? Entonces ya ahí podemos tener como un poco de polémica si hoy en día 1.000.000
te da el estatus de vida de un millonario o no. Eh, Aquí estamos hablando máximo más o menos hasta los 10 millones. A partir de los 10 millones es otro nivel. Ya podemos hablar de que si te quieres comprar tu avión privado, te lo puedes comprar. Pero ¿cómo llegué yo a ser multimillonaria? Es porque tengo más de 1 millón y lo hablo de frente y no tengo ningún problema. Pero hoy en día, si tú me dices, yo puedo vivir como una persona casi que con un salario mínimo, pues en los Estados Unidos, porque después de muchos cambios y cosas en mi vida me di cuenta que yo no necesito un avión privado y no lo quiero y más bien me voy en un avión normal. O sea, entonces es como encontrar ese balance de lleguemos a esa libertad económica y después decides si tienes vida de lujos o no. Entonces es ese paso a paso de cómo llegar. Y muchas personas dicen, ¿de verdad eso se puede? Se puede. Se puede, o sea, es disciplina, es mucha disciplina y por eso los pasos son pasos. Y mucha gente me dice, sí, pero es que eso está muy básico. Créanme, háganlo. Tengo gente, ayer decía en antier, en el live, Sigue hablando. de una señora, de una clienta mía que enviudó y la señora toda una vida ama de casa, el esposo no la dejaba meter en los negocios, ella era ahí muy sumisa, digámoslo así. Pero esta señora, en cuestión de unos 5 o 7 años, triplicó lo que el esposo le había dejado. ¿Por qué? Por su intuición, por todo lo que ella calladita, ella no había confiado en ella, tenía alguien que le manejaba todo y resulta que ella era esa en las finanzas en ese hogar y el esposo nunca se dio cuenta. Entonces hay veces es como que, vení, despertemos, ¿cómo lo podemos lograr? Y es ese paso a paso. Entonces la parte energética, la parte espiritual hay que trabajarla. Ese no es mi fuerte, o sea, yo he aplicado lo que he aplicado a mí, ¿cierto? Pero mira que la gente, ahorita estaba mencionando a alguien, ya sigo a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, porque necesitamos trabajar todas esas áreas, el universo nos va mandando las personas correctas y vamos encontrando de cada uno la información para llegar a ese equilibrio. Aquí había alguien, para los que de pronto la religión, la espiritualidad lo confunden con religión, decía, Jesús, ¿cómo hacía si no estaba de acuerdo con eso? Pues quiero contarte que la iglesia a nosotros nos contó una versión. Yo no voy a hablar mal de las religiones, de hecho soy una persona que creo en Dios, creo en la existencia y creo en Jesús. Jesús para mí es un súper maestro. Pero nos contaron una versión diferente para mantenernos en austeridad, porque los 3 reyes magos que vinieron lo dotaron a él de tanto dinero que era un ser supremamente millonario. Por eso, pues esa información no la ocultan, porque entonces nosotros decimos, si podemos ser como Jesús, ¿cierto? Practicar lo que él practicaba, que era el amor primero, hacia él mismo, a todos y a todo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también, cierto? Y resulta que es que perdemos el poder en el dominio de lo que hay terrenalmente. Pero cuando tú no quieres el poder ni ser millonario para acabar con la vida de Carolina, para acabar con Jaiber, no, cuando tú quieres ser una persona millonaria porque quieres ser socia de Carolina, porque quieres traer a Jaiber a un evento, porque quieres ser, no sé, hacer un seminario con Gonzalo Gallo, en fin, es diferente porque estamos sirviendo y estamos también recibiendo, que es perfecto. Este libro para ti es perfecto. Se llama La vida mística de Jesús. Cuenta una realidad diferente. No para que estés en contra, sino para que te des cuenta que Jesús vino acá a enseñarnos a amar, sin juzgar, sin criticar. Pero nos contaron la versión que les convenía. Entonces, la idea es que nos desprendamos un poquito de las creencias y que empecemos a buscar qué es lo que nos puede dar más paz. Nos da más paz de sentir que Jesús fue millonario y amoroso y que siendo millonarios podemos ser más amorosos. O sea, quitémosle el miedo al dinero. Esa es una de las bases también principales. Sí. Por acá, ¿cómo? Dime mientras yo busco otro comentario por aquí. El miedo al dinero, el miedo al tener, es lo que para muchas personas hay veces de quererlo conseguir, porque lo relacionan con algo malo. Entonces, ¿por qué yo estaba recomendando tanto la ciencia oculta del dinero? Porque es que, ¿por qué reinventar la rueda, como dice el dicho? O sea, la forma en que se explica en ese curso todo el paso a paso
de cómo quitar telarañas que tenemos en la cabeza sobre el dinero. Ya está en una forma muy organizada, muy bien explicada y pues que dio la casualidad que cuando yo encuentro esta información resuena conmigo en un 100% de forma nata, pero que ya está ahí. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Como dice el dicho. Entonces, tenemos tanta información en todos los aspectos de la vida que preocupémonos en cómo alcanzarlo, ¿cierto? Y volvemos a la parte física, sí, tienes que tener la teoría de cuáles son los mejores alimentos, cuáles son los mejores ejercicios y todo, pero muchas veces llegas, ok, listo, ya tengo toda la información, ¿ahora qué? Eso, ahí es donde entro yo y digo, bueno, listo, ya tiene la información, ya sabe qué es lo que quiere, ya sabe qué tipo de dieta quiere tener y qué tipo de entrenamiento quiere hacer, etcétera, etcétera. Listo, venga, yo le ayudo como entrenador personal. Entonces eso es más o menos lo que vamos a hacer en el noticiero, que es como que la gente encuentre el know-how, el cómo llegar a lograrlo. Qué hermoso seguirte, porque yo siento que mi relación con el dinero, a pesar de ser un imán del dinero, o sea, yo todo lo que toco se vuelve oro y todo lo puedo verificar y lo pueden decir personas a mi alrededor, pero el dinero era como para todos, tan abundante, pero yo no sabía canalizarlo, entonces me llegaba por medio de deudas. Y Ajá. bueno, hace unos 4 años trabajando en mi vida espiritual, digamos que se generó ese equilibrio, pero yo siempre, ahorita que decía lo del millón, yo siempre digo, mi amor, soy millonaria porque yo tengo más de 1 millón en la cuenta. Amor, ya no soy millonaria, tiene que ser cuando me libre de deudas. No, y sabes qué, es esa parte de listo, sí, lo puedo lograr y Sí, claro, obvio. tener ese, pues claro, en pesos es más fácil ser millonarios, pero aquí cuando yo hablo de 1 millón y cuando lo que quiero ayudarle a la gente a alcanzar es literalmente $1 millón, o sea, y hay personas que dicen, ¿cómo es eso? Porque es posible, pero se requiere mucha disciplina y muchas personas no están dispuestas a hacerlo, ya eso va en cada quien, en la disciplina, en el cuánto trabajo le quieres meter, como hay otros que digan, no, yo estoy bien sin ser millonario y ya, pero Yo pues tenía muchas deudas, pero siempre he sido muy abundante. Entonces, por más, claro, mi forma de ser abundante era tener deudas porque siempre me resultaba para pagarlas. Y siempre he tenido carros y siempre, cuando menciono carros, es que cambio muy rápido un carro de otro, que es una de las pérdidas más grandes de dinero. Pero bueno, hasta que trabajé en mi vida espiritual y mi vida económica empezó a cambiar desde que conocí a Jaiber, porque empecé ya como a equilibrar esa información con la información de Hyper. Y yo les dije en el evento del sábado de 8 días, yo les decía, mire, ha sido tan rápido el proceso en mi juicio de energía, de pensamiento, de acciones, que ya me alcanzó para traer a Hyper. no, O sea, sí se puede, pero todo comenzó con un pensamiento. ujú. Eso es una bola energética que de verdad no para. Y por eso es que es chévere entrar en el cuento. O sea, y yo sé que te pasa a ti mucho con todos tus otros temas, que te hacen todos estos testimonios, y me pasó esto, y me pasó esto, igual, o sea, en todos los aspectos pasa eso. Que empiezas como simplemente a fluir y te entró una cosa que no esperabas y te entró otra y viene alguien y te conectas con alguien. Eso no es coincidencia, es simplemente estar vibrando. Entonces, así como vibras en espiritualidad, así como vibras en relaciones, vibrar en el dinero. Pero, como en todo, hay que ponerle práctica y hay que coger ciertos hábitos, hay que corregir muchos hábitos negativos que la gente tiene. O sea, para muchas personas no conocen una vida diferente a una vida con deudas. Y, Mm. y es normal, porque así han vivido toda una vida. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de, no tengo deudas y cómo tengo más y cómo no gastarme los ahorros, cómo no emocionarme porque alcancé un poquitico de ahorros, entonces ahí mismo me lo voy a ir a gastar? O sea, Ahí voy hay yo. entonces, es listo, mira, hay veces es un añito de juicio, dependiendo de qué nivel estás, pero es un añito de juicio en donde es posponer, que lo hablamos en el live del viernes, posponer un poquito la ganancia, ¿cierto?
ok, me voy a aguantar, sí, yo sé que quiero esto ya, yo quiero irme de vacaciones ya, yo quiero comprarme esto ya, pero el efecto exponencial que tiene el quedarte quietecita bajo un presupuesto es crucial. O sea, eso puede hacer toda la diferencia. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. O sea, eso es parte de lo que quiero. Mucha gente y hay gente como te decía, por eso hablé ese día que hablé en el live, es que si no acompañamos esto de la parte espiritual, no se va a lograr, porque muchos de los que me contactan son culpando al mundo entero, pero esta señora de Magna Accesorios Mágicos era lo opuesto. Mira, me pasó esto, sí, caí, toqué fondo, me tocó levantarme, ya tengo este emprendimiento, pero yo no conozco a casi gente que sí, hay ideas de mercadeo que se pueden hacer, lógicamente, Y pero mira que cuando tú mencionaste eso, acá tengo el otro comentario que te dije que quería leer. O sea, libélulas accesorios también tienen el mismo producto de ella. Para ellos, porque es una pareja, Joan y su esposa pudo haber sido como que, no, no los voy a seguir porque pues son mi competencia. Él escribió, cuando Caro dijo que siguiéramos a Magna, le di clic a todas sus fotos de su emprendimiento. Sé lo importante que es para nosotros. Claro, porque como él se puso en su lugar amoroso, ahí correcto. es donde funciona la ley del espejo. O sea, todo lo bonito que hago por el otro es porque lo tengo en mi corazón, pero todo lo que puedo notar como maluquito en el otro es porque lo tengo en el mío. Y habrá gente que no lo quiere aceptar de esa manera. Pero la ley del espejo es una herramienta hermosísima. Por eso sigues tú, libélulas, accesorios. ¿Y sabes qué pasa? Mira que a mí me ha pasado, yo doy clases de propiedad raíz para agentes de otras agencias y lo hago, no cobro, pues, afortunadamente estoy en un punto que no tengo que cobrar, y yo tengo agentes, colegas que me llaman a mí, no trabajan para mí y por cualquier motivo están en otra compañía o por donde viven, a pedirme asesorías de qué hacer en ciertas cosas. Lo hago con el mayor de los gustos. ¿Por qué? Porque es que cada uno, es como, yo te puedo dar la receta de mi arroz con leche y no te va a quedar igual a mí. Entonces, me ha pasado también personas que vienen a mí y me dicen, mira, es que yo estoy trabajando con este agente inmobiliario, tú me puedes ayudar. Los devuelvo y les digo, no, usted no le está sirviendo bien. No, sí, pero es que vi que tú eras mejor. No, o sea, éticamente yo soy incapaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque, y llamo y le digo, a pilas, esta persona está, métale aquí, esto es lo que están buscando y les hago ver cómo una persona que se ha desgastado un mes mostrándote propiedades y todo, se te va a torcer. Y sabes que hay agentes que lo hacen y los toman. Esos no prosperan nunca. Entonces es como, ¿cómo podemos siempre a la competencia? Apoyen a la competencia. Mira, es triste a veces como uno ve como que la gente cree que se va a quitar clientes y al final eso no es así. Las personas llegan donde tienen que llegar, cuando tienen que llegar. No, y es Entonces, que no da alcanza la información que tenemos para tanta gente. Yo les digo, mire, practiquen lo bueno que saben y en sus resultados empiecen a compartir esa información. ¿Quién graduó al primer médico? ¿Quién graduó al primer ingeniero? ¿Quién graduó al primer psicólogo? ¿El primer optómetra? O sea, una persona que desarrolló su talento y lo perfeccionó. Y esa persona capacitó a otro y luego las universidades empezaron a dar títulos. Hoy tenemos un camino totalmente abierto y nuevo para ser socios de la divinidad, de la creación. Ujú. Tenemos el libro de Dios a nuestros ojos. Mañana las uñas amanecen un poquito más larguitas. O sea, es que, por favor, tenemos todo para crear esas nuevas profesiones. Y sé que a partir de nuestras experiencias hay un camino maravilloso y ese es nuestro grado, esa es nuestra certificación. Esa es, cuando nosotros venimos a este plano terrenal, nosotros es como cuando vamos al colegio, ¿qué voy a aprender? Entonces no puedo llegar con paz interior desarrollada, abundancia totalmente líquida, las relaciones correctas y perfectas, el matrimonio perfecto, los hijos, ¿a qué vinimos? A entrenarnos. Ujú. Pero ya estamos eligiendo entrenarnos en amor. Alguien preguntaba, ¿cómo contactar? Ay, vean a Jaiber tan bello, ay, voy a llorar. Dice, sigamos a nivel del accesorio, sí, sigamos. De verdad que yo les dije, saquemos como un accesorio, no sé,
que tenga como el sello de la abundancia y mi mamá ve, ay, amor, el mismo favor de siempre, el pocillo dorado. Mira, este accesorio es de Libélula Accesorios. Ellos, el día del evento, me lo regalaron, entonces, ellos me lo regalaron y yo les compré accesorios. Entonces recibo, y le puse un moñito, porque yo le pongo moñitos a las cosas todos los días que me sorprenden para acordarme y dar gracias a Dios por un regalo. Esto es un regalo para mí. Entonces, y mi mamá, una vez hablando con Susana Majul, estaba en un pocillo dorado y mi mamá me mandó y lo mostré en un reel. Y la gente empezó, quiero el pocillo, y mi mamá montó un emprendimiento de pocillos. Ay, no, y mira, hay veces esas conexiones, o sea, tus amigos y la de Magna se pueden hablar y entonces ellos están en una ciudad, ella está en otra. Hay veces las grandes compañías se crean es así. Entonces tú tienes un inventario allá, yo tengo un inventario allá, crezcamos, tú estás más cerquita de acá. O sea, y es cuando económicamente hablando antes puede ser un boom donde se junten todas las compañías de piedras de pequeños emprendedores o hacen un bazar de ventas de piedras o sacan un paquetico con él hace una, ella hace otra y los envuelven junticos. O sea, hay tantas ideas que cuando tú estás simplemente compartiendo, cuando tú estás siendo generoso, llegan solas. O sea, las cosas simplemente se dan. Y para mí yo creo que esa es la invitación. O sea, den a las otras personas una sonrisa. Para mí empiezan con, si eso es lo único que pueden hacer, den una sonrisa. Eso tiene un efecto dominó impresionante. Y no estamos hablando de los efectos físicos que tienen uno. Entonces, recomienden a la si ven buena información, si ven buena información mía, compartan los likes. Uno nunca sabe a quién le está dando. Hay veces, gracias, yo te sigo a ti, puede que una prima mía, tú le salgas como sujeto y resulta que ella está llevada a punta del suicidio, a una cosa que tú dijiste, te salva. O sea, uno nunca sabe qué hay detrás de una simple acción de generosidad, de amabilidad. Entonces, eso era parte del el empoderamiento viene con la generosidad, la espiritualidad es con lo que te conecta, el propósito lo encuentras cuando te conectan y el propósito es el propulsor de la acción. ¿Cómo seguirte en todas las redes sociales? Claro, con Caro. Claro, con Instagram, en YouTube y en Instagram, en el Linktree, pueden ver formas de contactarme. Feliz de compartir, como les digo, vamos a crear una comunidad en donde todas las personas que entren en esta vibración, todavía no sé cómo, pero de pronto alguno de ustedes si tiene ideas es de que nos podamos unir, que podamos ver quiénes en la comunidad, quiénes venden camisas, quiénes venden joyas, quiénes venden pocillos, y que sea como que todo el mundo se pueda ayudar. Esa es parte pues como de mis proyectos para que todos nos unamos. Es hermoso, es hermoso. Ahorita hablabas de sonreír. Nosotros, mi amor y yo, estamos en unas capacitaciones de la técnica del doctor Solarte y él habla básicamente de cómo una neurona se conversa con la otra. Tiene grabada muchas cosas, así como nos quejamos, podemos desaprender y no quejarnos. Así como nos victimizamos, podemos desaprender victimizarnos y ya no victimizarnos más. Y la primera técnica, él lo decía, ser feliz. Y dentro del propósito y la explicación decía, sonríe. O sea, es que es hasta médico, científico, por favor. Entonces, en momentos que nos encontremos por ahí y nos pillemos ahí como pensando pendejadas, entonces sonreímos y empezamos a pensar en todo lo maravilloso que se viene y en cómo podemos unirnos en esta maravillosa oportunidad. Lo que tú dices se me ocurrió como crear un canal de Telegram, porque en canal de Telegram pueden estar muchas personas, no va a haber un límite y que se puedan exponer ahí como los elementos, como los emprendimientos. Y bueno, nosotros a través de las redes sociales que ya contamos
también como con esa credibilidad y es simplemente somos un medio, como dice Gonzalito, no es Jaiber, no es Liliana, no es Gloria, no es Gonzalo, no es Papá Jaime, no es Caro, somos medios de la información. Entonces, con nuestra intuición sabremos a quién ir promocionando de a poco nuestros estados, para que Jaiber deje de poner tanta pendejada en sus estados. Pero comentarios, no sé por qué mi está bloqueado, entonces no he podido leer comentarios. Pero yo quería, o sea, de pronto, una de las formas en que estoy pensando hacerlo es de pronto como el empresario de la semana, Ah, sí. poder mostrar toda la gente, mira, las cosas que me escriben, hay personas lindas, hay alguien montando un restaurante, una churrasquería en Bucaramanga, hay otra persona que se está volviendo entrenador personal para generar ingresos extra. Entonces empieza uno a escuchar todo eso y digo, y qué chévere sería simplemente promocionar. Y mira, alguien me dijo, no, pero es que a mí una vez me tumbaron y me estafaron y yo le tengo miedo al dinero. Entonces es lo mismo. Ah, entonces, ¿qué? Porque tuviste una mala relación amorosa, no vuelves a tener otra relación amorosa o porque tuviste, porque una amiga dejó de ser amiga, entonces no vuelves a tener amigas. O sea, síganle luchando a los emprendimientos y uno no tiene que ser emprendedor para poder surgir económicamente. De hecho, estadísticamente hablando, hay gente asalariada que llega a ser millonarios, a tener ese millón de activos menos pasivos, primero que los empresarios. Entonces, hay gente que inmediatamente por tener un salario simplemente te dicen, ah, no, es que yo nunca voy a llegar. Pero yo creo que es este círculo de vibración, de energía, de abundancia, de prosperidad, de desearle al otro bien, de alegrarnos cuando al otro le va bien económicamente. Eso es clave. O sea, no mirar al que si vas en el bus, no mira al que va en el carro como algo malo. Antes deseele que tenga un mejor carro. Cuando usted menos piensa va a ir en moto y después de moto va a ir en carro. O sea, la gente ese es el desear mal rebota y el desear bien rebota. Es, es una ley universal. Entonces, bueno, esa es como parte de la invitación y parte de lo que estamos queriendo hacer. Carito, pues se nos robaron el protagonismo los memes de Jaiber, porque le dije que para que promocionaran sus estados de emprendimientos y que dejara de publicar tantas pendejadas. Si vieras pues todo el chorro de seguidores diciendo que no. Y él colocó, vean mis memes, ahí quedó publicado. Entonces, esa No, es la primera publicidad que hacemos. en mis estados. Pero eso más adelante y pues lógicamente siempre diciendo pues no, hasta cierto punto vamos a poder verificar estos negocios porque entonces ya está Claro. la parte legal de que, ok, que no sea que estemos recomendando algo que no debe ser, pero como tú dices, bajo esta energía, Sí, lo que esperamos es que todas las personas que se acerquen y sea todo el mundo como que esté en esa misma vibración.